Ahorita ya está empezando a grabar. Entonces ahorita les voy a compartir pantalla y ya me van a confirmar, porfa, si miran. ¿Logran ver la pantalla? ¿Me confirman, porfa? Sí, Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí habíamos visto algunos aspectos ayer, ¿verdad? Algunos temas de configuraciones como los que vemos aquí. Hoy, pues para los que tengan acceso a alguna computadora, los que no, pues pueden seguirme dentro de la clase, ¿verdad? Hoy vamos a ver una plantilla, que es para que nosotros introduzcamos algunas funciones, algunas fórmulas, podamos trabajar algunas herramientas, ¿verdad? Solo esperen un momento. Vamos a ver, tal vez creo que alguna compañera quiere entrar, pero no puede. Entonces, bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, hoy vamos a posicionarnos dentro de la ventana de archivo, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Ventana de archivo. Y vamos a seleccionar una opción de aquí, ¿verdad? Que es aquí donde nos permite realizar un recorrido, dice, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros seleccionamos realizar un recorrido, vamos a seleccionar en crear. Cuando nosotros le damos crear, pues nos va a aparecer este libro de Excel, ¿verdad? Esta plantilla dentro de Excel. Vamos a ver, solo me espera un momento. Quiero ver si no hay... bueno, nos va a aparecer algo parecido a esto que tenemos aquí, ¿verdad? Que es una plantilla de Excel para lo que nosotros vayamos introduciéndonos al mundo de las funciones, de las fórmulas, algunas configuraciones, ¿verdad? Y Excel nos proporciona algunos tips, algunos aspectos, algunas definiciones, ¿verdad? Y nos desarrolla el procedimiento de cómo ir haciendo eso, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar de la mano para que podamos ir viendo cada uno de este recorrido, para ir viendo todo este tema, ¿verdad? De muchos conceptos importantes dentro del mundo de Excel. Entonces, aquí nos va a aparecer, ¿verdad? Si nosotros nos ubicamos dentro de la pestaña aquí abajo, vamos a ver una ventana. En este caso, la vamos a ver, bueno, una hoja, ¿verdad? Le denominamos hoja, como hemos visto al inicio, ¿verdad? Aquí tenemos varias hojas dentro de la plantilla del Excel. Solo permítanme un momento. Entonces, en la primera hoja nos permite a nosotros, eh, está denombrada como agregar, ¿verdad? Que aquí nos da, como ustedes pueden ver en sus pantallas, nos va a dar diferentes tablas, que son tablas pequeñas, ¿verdad? Para nosotros poder realizar algunos ejercicios y nos da aquí perfectamente unas instrucciones bien detalladas de lo que nosotros tenemos que hacer y cómo nosotros podemos utilizar esas funciones, ¿verdad? Esa fórmula. Entonces nosotros vamos a aplicar estas instrucciones, las vamos a aplicar a estas, ¿verdad? A estas ventanas que nosotros nos aparece acá, perdón, a estas tablas. Aquí como nosotros venimos, eh, aquí como nosotros venimos introduciéndonos dentro del mundo Excel, nos permite a nosotros algunas operaciones básicas, ¿verdad? Como es el tema de la suma. Pero nos permite, por más básico que sea, nos permite, son de gran importancia, ya que nosotros podemos conocer la sintaxis, ¿verdad? De las funciones o de las fórmulas de Excel, que es el orden y cómo nosotros debemos introducirlas dentro de el Excel o de una celda para que nos proporcione un resultado específico. En este caso, nosotros tenemos esta pequeña tabla y aquí vamos a colocar el resultado, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Que siempre que nosotros vayamos a introducir
una fórmula o una función dentro de Excel, la vamos a hacer con el símbolo con el signo de igual. Siempre, ¿verdad? Que no se nos olvide. Para que Excel nos reconozca que nosotros vamos a introducir una función. Si no lo hacemos, por ejemplo, si yo quisiera sumar estas cantidades y yo escribo suma, no me va a reconocer nada que yo estoy queriendo realizar una operación, ¿verdad? Solo me lo reconoce como un texto. Entonces, para ello, vamos a colocar el signo de igual antes. ¿Cómo? Como lo vemos en el inciso 2, ¿verdad? Que vemos aquí, es subrayado en el inciso 2, que nos dice que escribamos igual y escribamos en este caso vamos a escribir suma, ¿verdad? Cuando escribimos suma se nos va a aparecer todas las operaciones, todas las fórmulas disponibles con esa palabra que nosotros vayamos a crear. En el caso que nosotros queramos sumar, vamos a elegir suma, como es este caso. Entonces vamos a seleccionar un doble clic y se nos va a abrir, ¿verdad? Y aquí estamos introducidos dentro de la fórmula. Y aquí es fácil, ¿verdad? Aquí podemos hacerlo de esta manera como el Excel nos da las instrucciones, escribiendo el número 1 y separándolos por punto y coma. Escribiendo el número 2, el dato número 2 que vamos a sumar y separándolos por punto y coma y así sucesivamente. Es una forma, o podemos seleccionar las cantidades que vayamos a sumar, como en este caso. Voy a seleccionar estas cantidades y se me seleccionan dentro de la fórmula. Ahí solamente es de seleccionar Enter, ¿verdad? Y nos va a colocar la fórmula dentro de la casilla donde nosotros escribimos la fórmula. Al parecer algunos compañeros tienen problemas con el internet. No, a mí no sé si me escuchan bien. ¿Se me escucha bien? No sé si me confirman si no tengo problemas de audio. Para que me lo hagan saber. Yo creo que algunos compañeros están... Sí, se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, es que he estado leyendo algunos compañeros que han tenido problemas con el internet. Entonces, quería confirmar ese punto. Sí, yo sé, se me escuchaba bien a mí también. Gracias. Entonces, estos ejercicios sencillos nos permiten dos cosas, ¿verdad? Nos permite utilizar algunas instrucciones de las fórmulas y nos permite utilizar también conocer la sintaxis de las fórmulas, ¿verdad? Y conocer cómo Excel a nosotros nos da los pasos, nos da el procedimiento para nosotros implementar una fórmula. Aquí estamos empezando desde lo sencillo, ¿verdad? Son tablas pequeñas. Acordémonos que lo que importa es conocer el procedimiento. Si tenemos una tabla grande, sumar en Excel una tabla pequeña o una tabla grande no tiene ninguna diferencia, ¿verdad? Porque mientras nosotros conozcamos la fórmula no va a haber problema. A diferencia de si lo hacemos manual, ahí sí va a haber problemas porque nos va a llevar más tiempo, más horas, más trabajo. Entonces aquí lo importante es que nosotros vayamos conociendo poco a poco el tema de las fórmulas, cómo se implementan y todo eso, ¿verdad? Acordémonos que lo que estoy realizando en estas tablitas está bien definido en estos 5 pasos que nos proporcionan aquí al lado izquierdo esta plantilla. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar también, ¿verdad? Como habíamos aprendido, el símbolo de igual, el signo, y vamos a escribir suma. Seleccionamos doble clic para seleccionar la suma y vamos a seleccionar las cantidades que vamos a sumar. Y así sucesivamente con todas las tablas, ¿verdad? Que no se nos vaya a olvidar el signo de suma. Aquí nos va a aparecer en azul la fórmula que vamos a utilizar y vamos a seleccionar, ¿verdad? Y colocamos Enter y ahí están los resultados. Si ustedes ven, es algo sencillo, es algo simple. Si nosotros a veces no conocemos
qué sigue o cómo hacerlo, pues vamos a ver que, por ejemplo, en este caso de suma, si nosotros le elegimos, nos va a decir qué es lo que va y cómo va separado, ¿verdad? Algunas versiones de Office he trabajado yo que se separan solo con una coma. Perdón, en este caso vemos que nos dice el Excel aquí en la ventanita que nos sale acá, que se separa con un punto y coma, ¿verdad? Entonces así uno lo va a hacer. Pero para más efectos de más rápido, solo lo sombreamos, ¿verdad? Así nos ahorramos más tiempo y nos va a generar el mismo resultado. Y así sucesivamente nosotros podemos trabajar por ejemplo, vamos a ver, ya sean en tablas pequeñas o sean en tablas grandes. Voy a abrir este Excel, por ejemplo, y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una tabla, ¿verdad? Donde tiene nombre, edad, nota 1 y nota 2. En este caso, digamos, aquí me pide la suma de cada uno de estas personas. Entonces lo haríamos de la misma manera que lo hicimos allá. Con suma, seleccionamos y seleccionamos las dos casillas que vamos a sumar. Y ahí solamente vamos a colocar Enter y nos va a generar el mismo resultado. Con las operaciones básicas, así vamos a trabajar, ¿verdad? En el caso de las restas, pues podemos hacerlo con el signo igual. Podemos restar, seleccionar la casilla que vayamos a restar, ¿verdad? En este caso es la de 5. Como les mencionaba al inicio, el Excel no reconoce el texto que hay dentro, sino que más que reconoce la posición de la celda, ¿verdad? Por eso D5 significa que está en la columna D y en la fila 5, ¿verdad? Entonces, igual B5 menos la E5, ¿verdad? Que es la otra casilla que yo quiero restar y vamos a seleccionar Enter. Nos va a tirar y nos va a arrojar el resultado. Asimismo, para la multiplicación. En el caso de Excel, la multiplicación la vamos a reconocer con un asterisco, no con el símbolo clásico del por, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, siempre con el igual, quiero multiplicar esta casilla, vamos a colocar el asterisco, vamos a ver, y lo voy a multiplicar por la nota 2. Igualmente, vamos a Enter. Igualmente con la división, siempre vamos a iniciar con el igual y no vamos a utilizar el símbolo tradicional de división, ¿verdad? En este caso, para dividir en Excel, vamos a utilizar la pleca. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero dividir la nota 1 del estudiante Carlos. Vamos a colocar pleca y la vamos a dividir con la nota 2. Y vamos a seleccionar Enter. Y ahí vemos que nosotros ya tenemos los distintos resultados. Entonces, una ventaja de Excel es que nosotros generalmente también solo necesitamos realizar la primera operación, ¿verdad? De una tabla. No tenemos que realizar una por una, ¿verdad? Ni esta individualmente. Es una ventaja porque solo podemos arrastrar las fórmulas. Por ejemplo, en este caso de la suma, si yo me ubico dentro de la suma, solo me ubico en la parte de abajo. Si ustedes pueden ver, se coloca una especie de cruz. Cuando se coloca una especie de cruz, ustedes pueden arrastrar la fórmula hacia abajo y automáticamente me va a sumar todas esas casillas. Entonces, igualmente con la de la resta, ¿verdad? Podemos hacerlo o de manera arrastrada, como lo hicimos aquí, o la podemos hacer de otra forma, ¿verdad? También, que es con un doble clic. Siempre dentro de la cruz, selecciono un doble clic y automáticamente vamos a ver que me va a generar los resultados de las demás personas, en este caso las restas. Vamos a ver con las multiplicaciones, me ubico en la casilla, en la parte inferior, en la cruz y un doble clic, ¿verdad? Igualmente con la división,
doble clic y me va a generar todos los resultados. Esto me permite a mí ahorrarme mucho tiempo y no estar repitiendo las operaciones una por una, ¿verdad? Igualmente así podemos sumar todo lo que nosotros queramos sumar, ¿verdad? En este caso tenemos este ejemplo de meses, ¿verdad? Y de ventas. Haríamos con el símbolo de igual y vamos a escribir suma, ¿verdad? Como aprendimos. Elegimos suma y vamos a seleccionar las casillas que vayamos a sumar y nos va a generar ese resultado. Para las ventas del año 2007 solo es necesario arrastrar la fórmula. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a escribir otra vez la suma y seleccionamos las celdas a sumar, ¿verdad? Y nos va a generar a nosotros las sumas. Vamos a ver las sumas totales. Vamos a hacerlo de nuevo para que miremos. El igual, suma. Vamos a ver suma. Y voy a elegir otra vez, ¿verdad? La cantidad y me va a dar lo mismo porque son las mismas cantidades, solo que ordenadas de diferente forma, ¿verdad? Es importante. Entonces, ustedes pueden ver, así es la sintaxis de con esta pequeña fórmula nosotros podemos aprender el orden, cómo se aplica tanto en tablas pequeñas como en tablas de grandes, ¿verdad? Que pueden ser de 500, de 1000 datos registrados. Así igualmente vamos a ver aquí vimos la suma, resta, multiplicación, ¿verdad? Y división, cómo se hacen, ¿verdad? Acordémonos de la suma con el signo suma, la resta y que la multiplicación y la división van con el asterisco y con el paréntesis. Sí, ahora pasamos a la siguiente, a la siguiente ventana, a la siguiente hoja, que es el tema de relleno, ¿verdad? Que es lo que más o menos mirábamos en el ejercicio anterior, cuando nosotros arrastrábamos dentro de los demás ejercicios la fórmula. Entonces, ese es uno de los características principales que tiene el Excel, ¿verdad? Nosotros realizar solo una operación y que él pues nos vaya a interpretar y nos vaya a registrar las demás operaciones automáticamente. Igualmente podemos registrar y rellenar tablas, ¿verdad? Como podemos ver acá. Si nosotros miramos en los 4 incisos que nos aparece al lado izquierdo, nos da unas instrucciones, ¿verdad? De cómo poder hacer eso de rellenar automáticamente. Entonces aquí en este caso nosotros seleccionamos la ventana amarilla. La ventana amarilla y nos posicionamos en la parte de la cruz, ¿verdad? Abajo donde les había dicho. Y arrastramos hacia abajo. Y vamos a ver la secuencia que nos sigue, ¿verdad? En este caso es de 10 en 10, 110, 120, 130, que es la suma de estos dos. Igualmente lo podemos hacer de manera vertical, como lo hicimos acá, y también lo podemos hacer de manera horizontal, ¿verdad? Aquí tenemos sumada esta columna y para no estar sumando esta columna manualmente, ni esta, y estas otras demás, solo vamos a arrastrar la fórmula hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, miren, si ustedes observan automáticamente, ya tengo sumada cada columna de ellas, ¿verdad? Solo arrastrando la fórmula de la primera columna. Igualmente, si nos ubicamos en esta tabla de departamento, categoría, producir, fruta, podemos arrastrar, ¿verdad? Podemos arrastrar los departamentos hacia abajo. Igualmente, la categoría, en este caso, es una fruta. Aquí nos da detalladamente, ¿verdad? Las instrucciones de cómo hacerlo y dónde posicionarnos, ¿verdad? Si nos ubicamos dentro de la siguiente tabla, vamos a ver, ¿verdad? Que lo podemos hacer con los meses. Entonces aquí vamos a ver enero, febrero y marzo. Y aquí las semanas, ¿verdad? Para abajo.
Entonces, si ustedes pueden ver, automáticamente no tengo que estar poniendo febrero ni marzo. Solo escribimos el primer mes y él automáticamente nos va a registrar las demás categorías, las demás celdas, ¿verdad? Como vimos acá. Podemos ver un ejercicio también. Vamos a cerrarlo para que miremos el tema de rellenar, ¿verdad? Voy a abrir este ejercicio. Y nosotros tenemos este pequeño ejercicio, ¿verdad? Una pequeña tabla donde tenemos ubicada la fecha y tenemos ubicada la hora también. Entonces, como vimos ahí en el ejemplo anterior, si yo quiero la fecha, perdón, la hora automáticamente de manera horizontal, pues así lo voy a arrastrar, ¿verdad? De manera horizontal. Y vamos a ver que nos reconoció la siguiente hora, ¿verdad? Igualmente con las fechas. Vamos a arrastrarlo hacia abajo y vemos que nos aumentó los días, ¿verdad? 10 de enero, 11 de enero, 12 de enero, hasta el 16 de enero. Pero si ustedes ven, son días dentro del mismo mes y dentro del mismo año. Si yo quisiera que me arrastrara los meses y no los días, yo me posicionaría al final de esta opción, ¿verdad? Donde dice opciones de autorrelleno. Entonces aquí me va a dar la opción de, si yo quiero solo rellenar meses, vemos que cambió el formato, ¿verdad? Si vemos todos los días es el mismo, ¿verdad? 10, 10, 10, 10, pero me cambió el mes, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a julio. O en un caso yo quisiera cambiar los años, vamos a seleccionar los datos, nos ubicamos en esta parte inferior, ¿verdad? Donde nos aparece opciones de autorrelleno. Vamos a seleccionar ahí y vamos a darle a la opción rellenar año. Entonces vamos a ver que el mes y el día son iguales, pero ya el año ya cambió. Así igualmente, ¿verdad? Aquí las fechas las podemos arrastrar hacia abajo y nos va a reconocer las distintas fechas. Igual los números, ¿verdad? Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, lo podemos hacer si tenemos una lista, por ejemplo, de personas y queremos enlistar esos nombres, ¿verdad? Enlistar esas categorías, podemos hacerlo de esta manera, colocando el primer número y el segundo, lo sombreamos y arrastramos hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí nos va a aparecer eh, automáticamente hasta el número 13. También igualmente si yo coloco un número 1 aquí, ¿verdad? Lo vamos a centrar para que se vea mejor. También me puedo ir a la pestaña de inicio en la ventana aquí arriba, si ustedes pueden observar. Y me puedo ir aquí donde dice series. Aquí en este icono, en la parte de edición, me voy al icono de rellenar y voy a elegir series. Entonces aquí voy a elegir en columna y de uno en uno, ¿verdad? Límite hasta el 13. Entonces vamos a darle a aceptar y vieron que automáticamente se me colocó, ¿verdad? Hasta del 1 al 13. Por eso les decía al inicio que hay varias formas de hacer siempre los mismos casos dentro del Excel. Ni uno ni el otro está malo, ¿verdad? Las personas pueden adecuar la técnica o la forma en que lo hacen de la manera en que se sienta mejor, ¿verdad? O que ellos manejen mejor. Aquí solo les doy algunos aspectos para que puedan ver cómo se puede hacer de distintas maneras. Si, por ejemplo, miramos otro ejemplo, por ejemplo, yo quiero que no me lo siga de uno en uno, ¿verdad? Sino que me lo siga de dos en dos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? De dos, entonces aquí voy a colocar 4. Entonces ahora me lo va a rellenar de dos en dos. Entonces miremos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 hasta llegar a 24. ¿Por qué? Porque en las primeras dos, el Excel me reconoció que yo me saltaba de dos en dos los números, ¿verdad? Si yo quisiera en intervalos de 10,
coloco el segundo intervalo y coloco 80, ¿verdad? Porque aquí tenemos 70 y aquí 80. Entonces, ¿cómo me lo va a reconocer Excel? De 10 en 10, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es verdad. Miren, aquí vamos a ver, ¿verdad? Que me reconoció en de 10 en 10, ¿verdad? Decenas de 10 en 10 hasta llegar a 180. Y las semanas, puede ser semana 1, semana 2, hasta llegar a la semana número 12. Entonces, son formas en que nosotros podemos aplicar los distintos tipos de relleno, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. Bueno, entonces no hay consultas, dudas, vamos a pasar a este ejemplo, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos una tabla como esta, ¿verdad? Que es una tabla que está combinada. Podemos verlo el nombre, el DNI o la identidad y los apellidos. Pero yo quiero separarlo, ¿verdad? A mí me gustaría separarlo por nombre, por apellido y por identidad. Entonces, ¿cómo lo haría? Acordémonos lo que les dije al inicio, ¿verdad? Siempre hagamos la primera operación para que Excel nos reconozca las demás. En este caso, vamos a colocar Luis, ¿verdad? ¿Por qué Luis? Porque aquí es el nombre que está aquí en la primera celda, ¿verdad? Luis. Ya las demás no las vamos a hacer manualmente, dijimos, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Rellenar automáticamente con Control Shift E, ¿verdad? O podemos hacerlo también con así, ¿verdad? Isabel. Entonces, ¿qué pasa si nosotros también escribimos Sandro? Entonces, miren, automáticamente ya él me reconoció, ¿verdad? El patrón que yo estoy realizando. Entonces, vamos aquí, solo seleccionar Enter y vimos que automáticamente, ¿verdad? Me reconoció los demás. Igualmente, así va a ser con los apellidos. En este caso, el primer apellido es Torres Carpio, ¿verdad? Entonces podemos utilizarlo también con el atajo que nosotros encontramos aquí en la parte azul de sus pantallas, ¿verdad? Nos posicionamos en la parte de abajo y seleccionamos la tecla en Control Shift más E. Entonces automáticamente me va a reconocer a mí los, los diferentes apellidos, ¿verdad? Así igualmente con la DNI, coloco DNI, solo coloco la primera del primer ejemplo. En este caso es 1556 63 22, ¿verdad? Entonces vamos a volverlo a hacer con Control Shift E y me va a apartar todas las identidades. Me va a apartar todas las identidades de cada una de las personas, ¿verdad? Entonces esto es importante poderlo conocer para nosotros poderlos aplicar en distintas etapas de que vayamos trabajando dentro del Excel. No sé si tienen dudas, consultas hasta el momento. Si ustedes ven, son pocas las teclas, pocas las herramientas que hemos utilizado y las opciones son bastantes que nos da, ¿verdad? Que es el mismo que nosotros teníamos aquí. Por ejemplo, si nos posicionamos en la tercera hoja y yo hago lo mismo que hice ahí anteriormente, coloco en este caso el primer nombre y aquí, por ejemplo, el segundo, ya me va a sombrear, ¿verdad? Las distintos nombres de las distintas personas que teníamos ahí para que solo me coloque los nombres y seleccionamos Enter. El mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Vamos a ubicarnos ahora en la ventana número 4, en la hoja número 4 donde dice transponer, ¿verdad? Aquí, ubiquémonos en la parte de abajo. ¿Qué es transponer? Es una función dentro de Excel que nos permite cambiar
la forma en que está ubicada una tabla, ¿verdad? La podemos cambiar de horizontal a vertical, como la tenemos aquí actualmente, ¿verdad? Como podemos ver, esta es una tabla horizontal, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí nos da 5 pasos, que son los 5 pasos para que nosotros podamos cambiar esa tabla de manera horizontal a manera vertical. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sigamos los incisos, ¿verdad? Seleccionamos toda la tabla, seleccionamos clic derecho sobre esa tabla y le vamos a dar copiar. Y ahora nos posicionamos en esta celda amarilla. Le vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar aquí pegado especial y aquí nos vamos a ubicar en la parte de abajo, donde nos da una opción que nos dice transponer. Vamos a seleccionar esa transponer, vamos a marcarle y vamos a darle a aceptar. Entonces aquí ya podemos ver que nos cambió, ¿verdad? La orientación de la tabla de vertical, perdón, de horizontal a vertical. Igualmente aquí nosotros podemos hacerlo, siempre con el mismo procedimiento. Copiamos la tabla que tenemos ahí de manera horizontal, nos vamos a las pestañas amarillas y le vamos a dar pegado especial, ¿verdad? Vamos a seleccionar la opción transponer y vamos a darle aceptar. Entonces vemos cómo es tan fácil, ¿verdad? Siguiendo unas pequeñas instrucciones como las que nos agregan aquí, que son estas 5, podemos cambiar tablas. En este caso son pequeñas, pero no hay ningún problema. Mientras conozcamos la opción, podemos cambiar orientación de tablas grandes, ¿verdad? Grande, grande, grande. Ustedes, algunos pueden conocer cómo se trabajan tablas grandes dentro del Excel. Podemos también aquí ver, ¿verdad? Aquí nos da opciones de ordenar y filtrar, ¿verdad? Muchas veces nosotros trabajamos con tablas o generalmente trabajamos con tablas. Aquí nos da 5 también, ¿verdad? 5 incisos para que nosotros podamos ordenar y filtrar estos datos. Entonces aquí dice, si podemos observar el inciso 1, nos pide ordenar de manera alfabética, ¿verdad? Entonces tenemos que seleccionar, por ejemplo, lo que queremos ordenar. Podemos seleccionar, por ejemplo, el departamento, según el inciso número 1. Ya tenemos sombreado el departamento y podemos irnos a esta pestaña, ¿verdad? De ordenar y filtrar. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar acá de la A a la Z, ¿verdad? Aquí le vamos a decir que continuar con la selección actual y ordenar. Y vemos que ya está por orden alfabético. Igualmente podemos hacerlo así con los datos de diciembre, ¿verdad? Como lo indica en el inciso número 2. Seleccionamos, le damos clic en ordenar y filtrar y le podemos colocar de mayor a menor, ¿verdad? Continuar con la selección actual y ordenar. Entonces acá vemos que se nos ordenó, ¿verdad? De mayor a menor. Igualmente nos da otro ejemplo de tabla, ¿verdad? De que nosotros podamos ordenar los datos en una pequeña tabla. En este caso se nos pide ordenar de más antiguo a más reciente, ¿verdad? Las fechas. Entonces nosotros podemos ordenarlas seleccionando las fechas que vayamos a ordenar. Le damos clic derecho sobre esas fechas. Aquí nos va a dar una opción que dice ordenar. Y vamos a decir que nos ordene de más antiguo a más reciente, ¿verdad? Entonces nos va a elegir desde la fecha más antigua, 18 de julio del 2024, a la fecha más reciente. Igual podemos ordenar estas casillas amarillas. Si nosotros nos ubicamos en la inciso número 2, ahí vamos a ver, ¿verdad? Cómo hacerlo. Solo seleccionamos una casilla con un clic derecho, nos vamos a ordenar
y le vamos a dar superponer con color de celda seleccionado, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, se nos juntaron todas las casillas que son amarillas. Estos incisos que hice ahorita fue los mismos que aparecen en el inciso 1 y aparecen en el inciso número 2 también, ¿verdad? Esto es para que ustedes puedan conocer el tema de cómo se puede ordenar dentro de una tabla, ¿verdad? Acordémonos ordenar de manera alfabética, ordenar de mayor a menor, como lo hicimos acá, o ordenar también de más antiguo a más reciente, si se recuerdan, ¿verdad? Aquí nos dan las instrucciones bien detalladas para que nosotros podamos realizar esos pasos. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, consulta, alguna observación que no haya quedado muy clara. O todo ha estado claro hasta el momento. ¿Todo claro? Ah, bueno, perfecto. Vamos a ver también ahora una ventana aquí, ¿verdad? Que nos indica el tema de las tablas. Hay muchas formas de hacer tablas, ¿verdad? Aquí pues vamos a ver algunos aspectos de cómo generar una tabla. Siempre aquí nos pone el ejercicio y aquí nos pone los pasos, ¿verdad? Los pasos son bien detallados y son bien claros. Entonces vamos a seguirlos. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, si ustedes miran aquí, nosotros no tenemos formato de nada, ¿verdad? Ni de tabla ni de nada. Se nos pide a nosotros insertar una tabla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seguimos el paso 1. Seleccionamos los datos y nos vamos hacia arriba, ¿verdad? A la ventana donde colocamos la palabra insertar. En insertar vamos a hallar la opción de tabla. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí está la tabla. Vamos a seleccionar tabla y le vamos a dar a aceptar. Y vieron qué sencillo se nos creó la tabla, ¿verdad? Solo insertando, seleccionando los datos en la ventana de insertar y tabla, ¿verdad? Se pueden hacer de otra forma. Pueden seleccionar ustedes los datos y pueden presionar dentro de su teclado Control más Q. Cuando presionan Control más Q, les va a aceptar y les va a aparecer también la misma tabla, de igual manera que como lo hagan con el otro método, ¿verdad? No hay ningún problema, los dos son válidos. Ahí es la opción de cómo ustedes se sientan mejor al momento de hacerlo. Entonces, por ejemplo, ahora si vemos el inciso número 2, dice que nosotros ya tenemos una tabla con filas y con columnas, ¿verdad? También nos dice que nosotros podemos filtrar datos de esta tabla. Si ustedes miran dentro de esta tabla, nosotros podemos agregar filtros, ¿verdad? Para que solo se nos presente algunos datos que nosotros querramos. En este caso, ¿cómo colocamos los filtros? Pues seleccionamos la tabla, la vamos a sombrear con el clic izquierdo y nos vamos a ir aquí a la pestaña de inicio arriba, ¿verdad? Aquí vamos a buscar en la parte de la edición el icono donde nos dice ordenar y filtrar y vamos a seleccionar filtro. Cuando ya tenemos seleccionado filtro, ustedes pueden preguntarse para qué sirve esa opción de filtro. La opción de filtro nos permite filtrar precisamente datos dentro de una tabla. Por ejemplo, ubiquémonos en el inciso número 3, donde nos dice que filtremos solo datos de la carnicería, ¿verdad? Pero bueno, ahorita aquí vamos a ver algunas características de las tablas antes de eso, ¿verdad? ¿Qué características tienen las tablas? Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos una tabla creada, pero muchas veces nosotros queramos agregar muchos otros aspectos dentro de la tabla, ¿verdad? Y tal vez la tabla ya está creada y nosotros la tenemos que crear, agregar una categoría más. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocar debajo de la carnicería, si ustedes miran, no hay tabla, ¿verdad? Entonces yo puedo colocar atención
al cliente. Entonces ya cuando coloco yo esa categoría, automáticamente Excel amplía la tabla, ¿verdad? Para incluirme esa categoría. Eso es lo que me dice el inciso número 3, ¿verdad? Igualmente aquí si yo vuelvo a escribir otra categoría, producción, automáticamente me la introdujo dentro de la tabla, ¿verdad? Y así sucesivamente, no tienen que estar modificando ustedes las tablas manualmente. Igualmente a lo ancho, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo de manera vertical y de manera horizontal. Aquí aumentamos filas, pero ¿cómo aumentamos columnas también? Aquí vamos a ver, nosotros en la última celda, vamos a ver que hay una especie de flecha, ¿verdad? En la parte inferior, como lo indica el inciso número 4. Entonces nosotros seleccionamos ese inciso y lo vamos a arrastrar unas 2 columnas más, ¿verdad? Entonces ahí se nos creó y se nos amplió la tabla automáticamente con los meses que le llevaban seguimiento a los anteriores, ¿verdad? Diciembre, enero, febrero. Si yo quisiera aumentar más los meses, me posiciono igualmente dentro de ese pequeño flechita y así sigo arrastrando, ¿verdad? Miremos cómo automáticamente me va generando la tabla, ¿verdad? Entonces son algunas características de las tablas, su objetivo, ¿verdad? De automatizarse ellas solas. Igualmente aquí, ¿verdad? Podemos ver en esta tabla, algunas opciones, ¿verdad? Podemos colocar el símbolo, por ejemplo, aquí, de total, y aquí podemos generar una suma nosotros, ¿verdad? Como habíamos visto al inicio, ¿verdad? Elegimos suma, vamos a seleccionar, ¿y qué datos voy a querer yo sumar, ¿verdad? Yo quiero sumar estos 3. Lo selecciono y automáticamente me va a generar todo, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos tablas grandes y creemos que nos llevó horas a hacerlas, ¿verdad? Y pues al contrario, solo hicimos las primeras operaciones y podemos construir grandes trabajos, porque Excel ya se encarga automáticamente de facilitarnos, ¿verdad? Esas opciones. Ahora ubiquémonos también en este otro ejercicio, en esta, ¿verdad? En esta tabla que tengo marcada ahorita. Podemos ver que tiene habilitados los filtros, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en el inciso 1, nos dice que ubiquemos cualquier celda de la tabla. También que aparecerá, dice una pestaña de diseño de tabla. Aquí nosotros, más que todo, habla del diseño, ¿verdad? Cómo nosotros queremos diseñar. Nosotros siempre que tengamos una tabla, la vamos a poder modificar siempre, ¿verdad? Selecciono un clic y ustedes van a ver en la parte de arriba que me va a decir diseño de tabla. Vamos a hacer clic allí y vamos a ver algunas características de la tabla que están habilitadas y deshabilitadas, ¿verdad? Aquí se me pide en el inciso 3 que yo habilite el inciso, ¿verdad? La opción de filas totales. Entonces, porque está deshabilitada. Entonces la voy a seleccionar y automáticamente vieron, ¿verdad? Que se me habilitó esta última fila de totales con la respectiva suma de estas ventas. Pero si yo quisiera, en vez de la suma, yo quisiera un promedio, entonces me posiciono ahí y voy a colocar aquí promedio, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a ver, por ejemplo, el mínimo, podemos ver el dato máximo y podemos ver, o si lo queremos dejar como venía, pues la suma de todos estos datos, ¿verdad? Automáticamente ya las tablas están diseñadas para nosotros realizar las operaciones, ¿verdad? Como lo vimos en esta pequeña tabla. Pero si ustedes no tienen habilitadas estas filas totales, no les va a aparecer. Van a tener que habilitarla, ¿verdad? Para manipular ustedes estos datos que quieren hacer, ¿verdad? Que quieren obtener. ¿Qué opción de todas estas ustedes quieren obtener, ¿verdad? Suma, promedio, mínimo, máximo, etcétera. No sé si tienen alguna duda, consulta con respecto hasta lo que vamos viendo al momento.
Si ustedes se fijan, pues es algo que no es muy complejo, ¿verdad? Más que todo es una cuestión de práctica. Práctica en el sentido de que nosotros ubiquemos la herramienta, ¿verdad? Ubiquemos nosotros dónde está esa opción y poderlo utilizar, ¿verdad? Vimos aspectos de tablas, aspectos de rellenos y muchos otros aspectos que nos facilitan el momento de trabajar con esta herramienta de Excel. Son herramientas y son ejemplos pequeños, si ustedes se fijan, pero la funcionalidad no cambia, ya sea un ejemplo grande o un ejemplo pequeño, porque uno lo hace Excel, no lo hacemos uno manual. Entonces aquí la importancia es conocer la opción, conocer la herramienta y cómo se aplica, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta el día de hoy de acá, porque ya van a ser las 2 y la cuestión de la lista, de la asistencia, perdón, les voy a pedir que el día de hoy, dentro del chat de este grupo, de aquí de la clase que estamos ahorita, escriban su nombre para yo poderlo ver después y anotarlos en la asistencia, ¿verdad? Hoy no va a ser oral por cuestión de tiempo, sino que ustedes dentro del chat escriban su nombre, ¿verdad? Escriban su nombre porque hay unas personas que se conectan y no tienen el nombre, la conexión con el nombre. Entonces, por eso ustedes Profesor, dentro del chat, sí, sí, solo en el chat de Teams, de ahorita. sí, aquí en el chat de Teams coloquen su nombre y así yo voy a poderlo anotar en la asistencia, ¿verdad? Solo pongan Carlos Eduardo, Gabriela, por ejemplo, y así yo los voy a anotar en la asistencia, ¿verdad? No hay problema, para no hacerlo de manera oral, para que no nos lleve mucho tiempo. Entonces, no sé si hasta el momento tienen dudas, consultas, siempre estamos ahí, ¿verdad? Toda la mañana y toda la tarde atendiendo consultas, dudas para que ustedes puedan, desde las opciones más pequeñas, eh, puedan, desde lo básico, conocer, ¿verdad? Irnos metiendo poco a poco. Este tema de Excel es amplio, ¿verdad? Como ustedes pueden conocer. Y pues ya requerirá un curso más dedicado solo a Excel, conocer más herramientas y más detalles en el tema de los ejercicios, ¿verdad? No sé si hay una consulta ahí de Carlos Eduardo. Sí, profesor. Sí, sí. Esos, unos como ejercicios que tenía usted ahí, no sé si los va a compartir o los podría compartir para que fuéramos practicando también. Sí, claro, no hay problema. Yo se los voy a compartir, ya sea por el grupo o por vía correo, en esta semana, ¿verdad? Antes del viernes, para que ustedes puedan, voy a ver si puedo entre hoy o mañana, o si no sería el viernes, ¿verdad? Pero lo voy a hacer lo más rápido posible para que puedan tenerlos ahí y puedan practicarlos, ¿verdad? El tema de las plantillas también ustedes las pueden encontrar dentro de su Excel, ¿verdad? Porque es una plantilla que ya Excel ya nos proporciona para nosotros introducirnos tanto a las fórmulas, a funciones y algunos conceptos bien claves, ¿verdad? Y nos da bien detallado nosotros el procedimiento. Y nos da ciertos ejercicios para practicar y yo les voy a enviar algunos ejercicios también para que ustedes puedan repasar otros diferentes, ¿verdad? Entonces, se lo puedo hacer llegar por el grupo o por correo. Si no hay más dudas, consultas, bueno, ahí veo que anotaron sus nombres dentro del chat. Ahí los voy a pasar a la asistencia para poder actualizar, ¿verdad? Sin más, entonces nos quedamos el día de hoy por acá. Nos vemos hasta mañana, deseándoles igualmente un feliz día, ¿verdad? Una feliz tarde y que la pasen bien y que estén bien también. Muchas Nos gracias, vemos, profesor. saludes. Vaya a la orden. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.